Buenas, me alegro de encontrarnos otra vez para este curso bíblico, que esta vez hace referencia a los libros sapienciales. Son libros sumamente interesantes y es la última parte de la Biblia. Los judíos, para indicar la Biblia del Antiguo Testamento, tienen una sigla, una palabra cortita. TNK. Ecco. Después, para poder leerla, pusieron 4 A en el medio, entonces aparece Tanaka. Tanak, la tercera no está. 2 A. Bueno, ¿qué quiere decir Tanak? Ta sería Torah. N sería Nevi'im, los profetas. Y la K final serían Ketuvim, los escritos. Prácticamente es una división muy interesante de la Biblia porque las primeras dos, la T de la Torah y la N de los Nevi'im, van juntas. Pero Ketuvim, no, porque hay una grieta, acá también, hay una grieta muy profunda entre Torah y Nevi'im, la ley y los profetas, y los Ketuvim, por contenido, sobre todo, y también tiempo, porque los primeros dos, la Torah de Moisés, que serían todo el Pentateuco, y los Nevi'im, que serían los 12 profetas, y los 4 mayores y 12 menores, son todo antes del exilio, grosso modo, con algunos restos. Pero todos los Ketuvim, los sapienciales, son todos postexílicos. ¿Y qué produce este punto de vista? Produce que el contenido de los sapienciales es muy diferente de los primeros dos. El libro del Éxodo está fundado sobre Dios que se denomina, antes era el Dios de los padres. Ahora en el Éxodo capítulo 3 y 4 cambia nombre. Ahora yo soy el que libera a Israel. Entonces son libros que piden una fe en un Dios que está obrando y obra por medio de Moisés y hace una alianza, y esta alianza es bilateral. Es decir, yo soy tu Dios y te libero de Egipto, pero vos observas estos mandamientos. Entonces es una ley, por eso hay 3 códigos en el Pentateuco: el código del Éxodo, el código del Levítico y el código del Deuteronomio. Código porque organizan una sociedad. Y también porque esta sociedad es una sociedad nueva que nació en el Éxodo. Dice el capítulo 12 del libro del Éxodo que cuando salen de Egipto, sale una muchedumbre abigarrada de todo tipo y clase de gente. No eran las 12 tribus que salían, era la muchedumbre de esclavos, en los cuales había un grupo de semitas. Es posible que la mayor parte eran gente que no tenía ni ton ni son, es decir, gente que no pertenecía a ningún pueblo, pero eran esclavos de los egipcios. Aprovechando Moisés que salía, se juntaron todos y salían. Los números son 600.000 personas, van un poco grande, pero ciertamente lo que quiere decir es que nace un pueblo. Por eso hay un salto muy grande entre el final del Génesis y el inicio del Éxodo. Hay 400 años de silencio, no se sabe bien qué pasó. Bajó a Egipto José con su padre y después pasaron 400 años de perfecto silencio. ¿Qué pasó? Se diluyeron entre los egipcios, siguieron formando un cuerpo aparte, no se sabe. Pero cuando empieza el Éxodo, empieza recordando el grupo que salió, pero parecería que había muy poca gente semita descendiente de ese grupo. Pero cuando salen de Egipto es una inmensa muchedumbre. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que en Egipto nació un pueblo que fue el pueblo de Israel. Y cuando llegan al Sinaí, este pueblo de muchedumbre de gente de toda raza, pueblo y color,
el Señor dice una frase que la verdad es un poco atrevida, solamente Él puede decirla. Yo de este grupo, así, voy a ser un reino de sacerdotes y profetas. Epa, la cosa es grosa, ¿no? Claro, ese fue. ¿Y cómo fue la final de esa frase? Hizo un sacerdote de profetas y reyes. Bueno, si vamos a leer la final de la historia del libro del Éxodo, de los que se continúa después en los libros históricos, etc., ese pueblo fue totalmente destruido. Ni reyes, ni sacerdotes, ni nada, no existieron más. Quedó un resto perdido en Babilonia. Pero dos grandes destrucciones seguidas con el exilio, una en el 722, el éxodo es del 1200 antes de Jesucristo, grosso modo, pero en el 722 10 tribus del reino del norte fueron aniquiladas por los asirios, llevadas donde están Nínive, más o menos hoy, el norte de Siria, de Irak, y desaparecieron. Nunca más se supo la historia de estas tribus. Y 150 años después, en el 586, los babilonios a su vez destruyen Jerusalén y deportan las dos tribus que quedaban, se las llevan a Babilonia. ¿Quién queda en la tierra así dicha prometida? Nadie. Después de la primera deportación hay una nota muy interesante del libro de Reyes que dice: se quedó tan vacía la tierra que la invadieron los leones. Entonces se pregunta, ¿por qué invaden los leones? ¿Y por qué no saben quién es el Dios de esa tierra? Porque no conocen a Dios. Claro, de todos lados, aprovechando una tierra vacía, entraron gente. Y el rey de Asur, de Nínive, dice, entonces manden uno de los sacerdotes de Israel que enseñe a esa gente quién es el rey, el Dios de esa tierra. En realidad, es posible que los leones en la mentalidad asiria, por cómo aparece también en los murales que hay con excelentes bajorrelieves, los leones serían el símbolo del caos. Entonces, al faltar un pueblo que tiene una ley que lo constituye y un templo alrededor del cual se reúne para adorar a su Dios y celebrar las fiestas, al faltar esto, la tierra se vuelve caótica. Caótica en el sentido social, político, económico, todo lo que nosotros querramos. Entonces, esa fue el pueblo que nació al salir de Egipto, murió en Babilonia. Esto no fue una historia, fueron 700 años de historia. Entonces los sapienciales son un poco los herederos de este pensamiento. Pero ¿quién es este Dios? Que da origen a un pueblo y después lo entierra en Babilonia. ¿Lo hemos conocido bien? ¿O nos hemos equivocado? Esa es la primera. ¿Quién es este Dios? La segunda pregunta es, entonces todos los sacrificios, el templo, las oraciones, la observancia de la ley de Moisés, que mucha gente había tratado de hacerlo, no sirven para nada, porque al final, buenos y malos fueron a parar todos al exilio y desaparecieron. Entonces es una crisis profundamente religiosa en toda la historia de Israel, en toda la Torah y los Nevi'im. Claro, los profetas habían anunciado, pero nadie le había llevado la punta y así la final. Es interesante que entre estos profetas hay uno que es el profeta Oseas, el cual tenía una profecía muy interesante, porque en el capítulo 11 el profeta ve que realmente el pueblo de Israel a su Dios no lo sigue para nada y sigue a todos los ídolos de los extranjeros y los hace propios. Y entonces dice, describe un momento de intimidad de Dios, el Dios que habla dentro de sí, a sí mismo, monólogo diríamos así, y hace memoria de cuando habían salido de Egipto y dice, cuando Israel era niño yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí, más a los ídolos sacrificaban, a ellos ofrecían incienso. Yo trataba de atraerlo con cuerdas humanas, con afecto, con lazo de amor, pero siempre más se alejaba de mí.
Entonces, ¿cuál es la final de esta tragedia? Volverá al país de Egipto y Assur será su rey. Acá está escrita la condena. Es decir, volverá a ser esclavo como era el tiempo de los egipcios, pero esta vez en Babilonia, porque Assur, los babilonios son los asirios vestidos de otra manera, es su dios. Que es justamente el punto de la crisis del exilio del 540 con la destrucción de Jerusalén. De ahí nacen los sapienciales, porque al poner en duda el valor del templo, que había sido totalmente destruido por los babilonios, esto fue un golpe al corazón del pueblo. Jamás hubieran pensado que el rey, el señor del cielo y de la tierra, permitía que los ídolos de los babilonios destruyeran su templo. Y la realidad fue esa, le prendieron fuego. Tuvieron que hacer un segundo, que era mucho más chico del primero. Al principio no querían hacer ningún templo, cuando algunos pocos volvieron de Jerusalén. Después vino el profeta Ageo, que le dijo, no, chicos, hay que hacer el templo porque acá hay que empezar desde cero ahora. Bueno, entonces hicieron un segundo templo. Pero el primero, por de pronto, había desaparecido. Y después la observancia de la ley. ¿Para qué sirve ser buenos si después los malos tienen la razón sobre nosotros y nos matan a todos? Entonces esta doble concepción de una crisis de fe tan grande originó un poco los libros sapienciales. ¿Por qué los originó? Porque los libros sapienciales ignoran Moisés, ignoran el Éxodo, nunca escucharon hablar del cruce del desierto y de los milagros del Señor en el desierto, la multiplicación del pan, etc. Nunca hablan de los profetas. Nunca hablan de la ley de Moisés. Entonces, como que son un mundo distinto. Ese fue el mundo antes del exilio del Israel, de la Torá y de los Neví. En realidad, dicen los sapienciales, el Israel de hoy es una destrucción total, absoluta. Y los libros de Esdra y Nehemías justamente dan razón a esta manera de pensar. ¿Cómo se explica entonces esta falta de referencia entre Tanakh, Torah y Nevi'im y Ketuvim y los escritos sapienciales? Que esto ponen ahora en relieve, no observar una ley y no observar un culto, sino vivir la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y entonces tenemos el libro de Job, que dice, ¿cómo? Los justos son, como traté de ser yo, personas honestas que aman a su Dios y le creen, y después al final pierden todo. Job era rico, tenía una linda familia, tenía admiración y fama entre sus amigos, resulta que perdió la familia, perdió el ganado, perdió la tierra, perdió la casa, perdió los hijos, perdió la señora, perdió la salud. Bueno, peor no se podía hacer. Entonces, a esta altura tiene razón para decirle adiós. ¿Qué estamos haciendo? Que es la figura simbólica del Israel después del exilio, destruido. Después viene Coelet. Coelet es un libro interesante. Muchos dicen que puede ser escrito por una mujer, como el Cantar, y podría ser. Y Coelet empieza con esa frase, Hebel Jabalí, vanidad de vanidades, que no quiere decir que nada tiene sentido o valor, sino que nada es definitivo. Vos inventás una cosa, al rato se te cambia todo porque cambiaron las variables y chao, todo hay que empezar todo desde cero. Que es una visión muy interesante porque parecería que es negativo y pesimista, pero no creo que es pragmático. Coelet es como el espectador de un gran teatro, como nosotros ahora con la política actual, somos espectadores de esto que vamos a ver cómo va a terminar. Y bueno, entonces Coelet pone en duda las cosas y dice, no sé, pero para hacer un ejemplo, cuando algo no va y vos vas a reclamar a la corte del rey, y se te dirá, anda a hablar con el que está a la entrada. Vos hablas con él a la entrada, te dice, no, es el de arriba que me ha dicho esto. Vas al de arriba, te dice, no, más arriba que... Y así dice Coel, que interesantísimo. Y llegarás hasta el último, el rey. Y cuando le decís al rey, mira que esto no funciona, te dirá, razón de Estado. Así que ándate a tu casa.
Ecco, esa era un poco la mentalidad del Coelho, pero tiene páginas muy interesantes. Sobre la mujer tiene una frase que dio problemones hasta ahora para entenderla, cuando dice, entre miles un hombre lo encontré, mujer ninguna, wow. No se entiende toda. Digamos que no la entendemos, ecco, porque si no, no se sabe. Si la entendemos como llueva, no va. Y el cantar de los cantares, no, el cantar de los cantares es la puesta en valor del amor humano, de la sexualidad humana, ecco. Es como decir, ahora yo no necesito ni del libro del Levítico que me diga la moralidad que tengo que vivir, nada. Simplemente el vivir el amor como viene, porque dice cantar que viene de Dios, eso ya es suficiente para poder hacer una vida linda. Y Coelho sobre esto también está de acuerdo, porque tiene dos veces esa famosa frase, ¿no? Yo por mi cuenta, dice Coelho, pienso que lo mejor en la vida es comer, beber y divertirse. Ecco, esto no se predica tanto, pero es bien sapiencial. Es cierto que Coelho añade, pero ten en cuenta que Dios al final te va a pedir cuenta de lo que hiciste. Bueno, está bien, tienes razón. Y por último, el libro de la sabiduría. Bueno, habría que ver Proverbios y Ben Sirá. Proverbios son un libro muy antiguo. Habría proverbios que podrían ser del 1200 antes de Jesucristo también. Hay toda una colección de Amenemope que en el capítulo 22 parecería el ancestro del libro de Proverbios capítulo 22. Pero, en fin, hay problemas muy antiguos. Pero el libro de Proverbios era un libro concebido para tener éxito en la vida. Haz esto y te va a ir bien. Haz esto, esto no te va a ir bien. Tantos siglos de experiencia en el comercio, en la vida de familia, en la educación, en todo el mundo, en la política, etc., había dejado como una serie de enseñanzas y habían sido recoleccionadas en este libro, los Proverbios. Pero siendo que es anterior al exilio, la conclusión fue, tal vez el éxito no depende de cómo vos te manejas por tu sabiduría humana. Si no tenés una sabiduría que viene de arriba, no va muy lejos. Y esto también es cierto. Cierto. Proverbio después, que es anterior al exilio, lo recoge Ben Sirá. Y Ben Sirá desarrolla el libro de Proverbios, hace más instrucciones que Proverbios. Pero Ben Sirá hace una final fantástica. Y la final de Ben Sirá es, bueno, viste que la sabiduría humana con los proverbios, con Coelho, con el Cantar de los Cantares, con Job, ha enseñado muchas cosas. Estas cosas son muy válidas, pero no te olvides que todas estas cosas coinciden con el libro de la Torá. Ben Sirá me mató. Volvió a la Torá de Moisés y te dice, si observas a Moisés, todo lo que te debe ser la sabiduría la realizas en esto. Bueno, está bien, esta fue la sabiduría, que es el último libro de los sapienciales, sabiduría de Ben Sirá, digan algún otro, sabiduría simplemente. Es un libro que vuelve a ser un poco el punto final sobre qué quiere decir ser sabio. Y no se aleja mucho de Ben Sirá. Prácticamente dice también, la ley de Moisés es la verdadera sabiduría. El problema viene después cuando Pablo dice, ¿para qué sirve la observancia de la ley de Moisés? Se pelea con Santiago, tiene que intervenir Pedro, se hace un gran problemón, y entonces nace el Evangelio de Mateo para los judíos que habían quedado en el cristianismo, y el Evangelio de Lucas para los paganos que quedaban con Pablo. Porque juntos no... ¿Y cuál era el punto que los distanciaba? Pablo decía, la ley no sirve. Y lo dice claramente en la carta a los romanos. Y lo repite la carta a los hebreos. La observancia de la ley de Moisés no ha llevado a nadie a la perfección. Es Jesús que lleva a la perfección. Y entonces tenemos aquí la final de toda la Biblia, me parece a mí. Mientras a Abraham se le pidió la fe, se piden las obras que se ve que esta vez practicada, pero al final Pablo te dirá, el amor es la cosa más importante sobre él. ¿Será que el Cantar de los Cantares es el resumen de la Biblia entera? Podría ser, ¿eh?
lo practico.